y los acompaño un ratito para darle acá la presentación a la doctora Trebolle y al doctor Fariña, que los van a estar acompañando en esta materia mediación y justicia. Cualquier duda, inquietud, tienen el grupo, tienen el mail de la escuela, estamos a su disposición. Y bueno, acá estamos y que tengan linda clase. Les aviso que estamos grabando. Que tengan buenas tardes, los dejo a los doctores. Bueno, muy buenas Bueno, buenas tardes. tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Nosotros, para empezar, queremos agradecer una vez más a la escuela por confiar en nosotros. Desde ya muchos años que estamos trabajando en este programa que nos permite tener este contacto con ustedes. Mi nombre es Gustavo Fariña. Yo soy abogado, esa es mi profesión de origen, pero siempre cuando me presento cuento que, o digo, comparto que siento que soy un abogado bastante particular. Yo trabajaba a comienzos de la década del 90 en la Cámara Civil, donde tuve la suerte de conocer a dos personas que fueron fundamentales en mi desarrollo profesional. Una se llama Elena Highton y la otra es Gladys Álvarez. Ellas dos estaban comenzando con el movimiento de resolución alternativa de disputas en la Argentina. Bastó que me transmitieran o me contagiaran un poquitito así, nada más del entusiasmo que tenían. A María Evangelina entiendo que le pasó un poquito lo mismo, porque tiene una historia parecida en ese sentido a la mía, para que yo quisiera y pudiera dedicarme a trabajar en el campo de la resolución de conflictos. Tomé mi primera formación en mediación en año 93. Me fui a estudiar a los Estados Unidos mediación, a otro modelo. Empecé a trabajar en el año 94 en la Fundación Libra, que fue una fundación que ellas iniciaron para promover la mediación en Argentina. Empecé con Gladys Álvarez en la UBA a dar la materia, la dábamos en el ciclo orientado, en filosofía del derecho. Ella era profesora de filosofía, era impensable hablar de mediación en otro contexto, en otro ámbito. En el 96 me fui del Poder Judicial cuando se sancionó la ley de mediación para trabajar ya como mediador. Seguí durante todos estos años junto con Evangelina trabajando en la Fundación Libra, hasta hace unos añitos que cerró. Hoy estoy a cargo de la dirección del programa de resolución de conflictos de la UBA, donde Gladys nos acompañó hasta hace un par de años. Soy docente de distintas escuelas judiciales, principalmente de esta casa y de la Escuela Judicial de la Nación. También tengo la suerte hace muchos años de ser consultor de organismos como el BID y sobre todo USAID, que es una agencia de los Estados Unidos que durante el gobierno de Trump ha quedado medio desarticulada, pero justo hasta hace un par de años hemos trabajado muchísimo en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala. Vamos a compartir con ustedes un reglamento general que tuvimos oportunidad de trabajar, asesorar al Poder Judicial de República Dominicana y se sancionó, donde los jueces tienen que entrenarse para tomar audiencias de conciliación y el juez que lleva la audiencia de conciliación no es el juez de la causa, sino otro juez, y esto es aplicable en absolutamente todas las materias. Es bastante innovador y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en el curso. Entonces digo, soy un abogado bastante particular porque en estos últimos 30 años mi trabajo no es llevar juicios, no es asesorar en derecho, sino que tiene que ver con el campo de la resolución de conflictos, lo cual en la Argentina y en muchas partes del mundo ya es una especialidad. ¿Mm? Mm. Eva. Bueno, como les dijo Gustavo, tenemos historias similares. Lo que pasa que yo tengo unos añitos más que Gustavo, entonces yo sí ejercí la profesión durante bastante tiempo. Lo que ocurre es que en algún punto, cuando conozco los métodos alternativos y especialmente, como dice Gustavo, esa chispa que tienen Gladys y Elena y nos transmitieron, bueno, empecé a ver las cosas de otra manera. Y digamos, uno empieza a encontrar cierta insatisfacción cuando ejerce, digamos, adversarialmente en lo que es un litigio, porque muchas veces se encontraba que no había satisfacción para el cliente. Entonces, esta nueva oportunidad que ofrecía la profesión realmente resultaba muy desafiante. Y bueno, desde ese momento, también por los años 90, arranqué con esto. Y bueno, ya como dijo Gustavo, ya llevamos 30 años haciendo esto, que nos sigue apasionando y nos sigue motivando, digamos, para seguir adelante.
Y bueno, al igual que él, hemos recorrido mucho tiempo en esto y muchos lugares, como la escuela donde que estamos desde hace ya tiempo y de la cual nos sentimos honrados de participar, así como en muchas otras capacitaciones, bueno, la UBA, en el patrocinio jurídico gratuito, en el posgrado y bueno, y en otras universidades donde también participamos. Así que tenemos un trayecto común con Gustavo porque compartimos un espacio ya hace mucho tiempo. Así que bienvenidos a todos. Les vamos a pedir que en lo posible prendan las cámaras porque este es una dinámica que esperamos sea participativa por parte de ustedes. Así que si los vemos es mejor. Así que Además nos bueno, pasa un poco, Eva, que hace 30 años estamos repitiendo lo mismo. Entonces, lo que para mí hace diferente esto que voy a decir, que hace 30 años que lo repito y empiezo las clases en distintos contextos con la misma temática, es verla a Belén, es verla a María Noelia, es compartirlo con Evangelina. Y la verdad que es verdad que ustedes no tienen la obligación de hacerlo, pero yo cumplí 57 años hace un mes y la verdad que alguno que ande por ahí, Evangelina se ríe, tal vez hace un par de añitos o unos añitos también lo vivió así. Uno empieza a hacer estas cosas porque le da placer hacerla, ¿no? Entonces, la verdad que en un curso donde la comunicación es fundamental y es eje central y transversal de todo, no es lo mismo verla a Claudia, que se está sonriendo cuando estoy diciendo esto, o a Evangelina, que en un lenguaje verbal adhiere a lo que estoy diciendo por su sonrisa y por su gesto, que no verlos, ¿no? Pero bueno, sabemos que tal vez tiene alguna otra situación o alguna limitación y por eso no es obligatorio, pero los invitamos a hacerlo. Sí, antes de empezar con el tema, quiero decirles que para nosotros es fundamental que ustedes participen, que pregunten. Sabemos que hay gente que ve el video después, pero las preguntas que ustedes hagan nos sirve para profundizar los contenidos que desarrollemos y para poder enfocarlos al contexto particular, ¿no? O sea, algunos de ustedes trabajarán en la profesión como abogados y abogadas, otros serán funcionarios, algunos participarán en el futuro o han participado de audiencias de mediación o conciliación, otros las llevarán adelante, algunos trabajarán en familia, otros en penal, otros en laboral, o sea, cada contexto tiene su particularidad y a nosotros nos sirve mucho para enfocar más específicamente lo que desarrollamos, saber en qué contexto están pensando ustedes. Si bien esto no es un entrenamiento, nos gustaría que se lleven algunas habilidades. Y para poder adquirir una habilidad o una competencia es necesario probar. Entonces, claro. estén presentes sincrónicamente o vean el video de modo asincrónico, no en tiempo real, les vamos a pedir o los vamos a invitar a que hagan algunos ejercicios que nosotros les vamos a dar. Son ejercicios básicos de comunicación, que están orientados a poder manejar audiencias de conciliación. Nosotros vamos a ver a lo largo del curso herramientas conceptuales. Vamos a hablar de conflicto, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de teoría de la negociación y vamos a ver herramientas comunicacionales. Vamos a hablar de escucha activa, de parafraseo y les vamos a contar un procedimiento que nosotros entendemos que es adecuado para poder llevar adelante o intentar que dos personas puedan encontrarse en un espacio y ver si pueden solucionar el conflicto que tengan. En la última reunión, que va a estar grabada porque justo cae en feriado, creo que es el 23 de marzo, vamos a ver una audiencia real donde ustedes van a poder identificar todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Como no tenemos tiempo, nos encantaría, pero bueno, estamos muy limitados con el tiempo de que cada uno de ustedes se presente. Lo que sí les vamos a pedir es que cuando tomen la palabra o hagan alguna pregunta, pueden interrumpirnos cuando quieran, nos cuenten cómo se llaman y en qué ámbito se desempeñan. Para Claro, empezar, y tienen en algún... qué lugar se encuentran situados, porque la provincia de Buenos Además, Aires es grande. además. ¿Alguna pregunta o algo que quieran decir antes de empezar?
Muy bien. Vamos a empezar entonces con lo siguiente. ¿Se ve lo que estoy proyectando? Sí. Sí, Gustavo. Gracias. Bien. ¿Cómo se resuelven los conflictos en una sociedad? Básicamente a través de 3 formas diferentes. Esto es una clasificación arbitraria, pero es bastante abarcativa de las formas genéricas de resolución de conflictos. Esto lo dicen los señores Uri, Brett y Goldberg de la Universidad de Harvard hace ya mucho tiempo. Hay un material que se llama Modos de Comportamiento en el material del curso, donde ustedes pueden profundizar lo que vamos a ver. Y estos señores dicen que los conflictos se pueden resolver a través de la utilización del poder, de la aplicación del derecho o de la satisfacción de los intereses de las partes. Estos no son formas que pueden darse al mismo tiempo, sino que son totalmente diferentes. Y para poder graficar esto, yo les voy a poner un ejemplo. Supónganse que hay una biblioteca. Una persona se levanta y abre una ventana. Otro se levanta y cierra la ventana. El primero se vuelve a levantar y vuelve a cerrar la ventana. El otro se vuelve a levantar y cierra la ventana. ¿Tenemos un conflicto? Sí, cualquier similitud con el aire acondicionado en la oficina o en casa, yo tuve algo parecido ayer a la noche, no es pura coincidencia. Bien, ¿cómo se resolvería ese conflicto que les estoy planteando en la biblioteca? A través del poder. ¿Qué creen que sería utilizar o cómo sería utilizar el poder para resolver esa situación? Los escuchamos. Diálogo. Bueno, es interesante, pero la palabra poder justamente tiene una connotación o una conceptualización característica. Vos podés hablar del poder de la comunicación, el poder del diálogo. No es eso a lo que se refiere con poder. De hecho, las ayudo y los ayudo. Poder está utilizado o de un modo negativo, no es un modo adecuado, ¿no? Este poder al que se refiere el triángulo. Como Daniela. imperativo. Perdón. Sí, Daniela. Sí, Sí. bueno, mi nombre es Daniela Martínez, yo me desempeño como secretaria en una defensoría civil en el conurbano, en el Departamento Judicial Avellaneda Lanús. ¿Sí? Ujú. Entiendo yo que cuando estamos hablando de poder es algo que está relacionado con la idea de autoridad, pero en un sentido de imposición, es decir, hay un poder que impone a partir de una lógica de autoridad X, que por ahora, bueno, y entonces, bueno, de esa manera nosotros tendríamos una resolución de un conflicto a partir de una imposición Claro. en esos intereses que se están hablando, digamos, bueno, impongo en la idea de la ventana que se abre y que se cierra, bueno, habrá una autoridad que determinará si la ventana queda abierta o cerrada. En ese punto, Bien, Daniela, creo yo. es una muy buena explicación, es una acepción de poder, pero tampoco ese es el poder al que se refiere esta clasificación, porque cuando hablamos, como bien decís, Daniela, de autoridad, ese poder tiene un viso de legalidad, porque hay una autoridad, salvo que sea una autoridad ilegalmente constituida, en base, ahí sí, al poder, a la fuerza o lo que fuera, pero la realidad es que esto que vos estás explicando, Daniela, va a estar mucho más vinculado con el segundo modo que tiene que ver con el derecho. En resumen, es mucho más simple, ¿no? Y está, si bien como les dije, lo que ustedes propusieron son acepciones posibles, en esta clasificación el poder se da cuando una de las partes le impone su decisión a la otra sin la intervención de un tercero y mediante sus propios recursos. El ejemplo paradigmático de utilización del poder entre dos personas es la fuerza física. A nivel internacional, a ver, vemos como Rusia invadió Ucrania porque podía hacerlo. Estados Unidos, con o sin razón, nos guste o no nos guste, se metió en Venezuela y lo sacó a este señor Maduro porque podía hacerlo, ¿no? O sea, eso es poder. Sin normas que habiliten a que lo hagan, ¿no? O sea, cuando Remo Entelman, un conflictólogo de la Universidad de Buenos Aires, desarrolló su teoría del conflicto
y tuvo que conceptualizar el elemento poder, él mismo reconoció, es muy complejo. ¿Qué es poder? Poder económico, político, psicológico. Yo no quiero hilar, nosotros no queremos hilar tan fino. Poder es cuando yo hago que Daniela, que María Evangelina o que Martín hagan lo que yo quiero porque yo lo impongo. ¿Mm? El poder del convencimiento, y esto ya es otra dinámica, no estaría dentro del poder. Cuando se utiliza el poder, gana uno y pierde otro, necesariamente. Hay otro análisis posterior, pero ya es más complejo y no lo vamos a hacer ahora, que uno debería tener en cuenta cuando utiliza el poder, cuáles son las consecuencias de utilizar el poder. O sea, si yo para decidir en un conflicto con mi esposa dónde nos vamos de vacaciones, porque suponiendo que fuese el caso, yo soy el único que trabaja y genera dinero, ¿no? Trabajo con dinero, y en base a eso yo tomo la decisión porque yo lo gano, cómo lo gastamos, eso es poder. El problema es que no voy a estar casado mucho tiempo, probablemente. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque esa utilización del poder implica un costo en la relación con el otro. A nadie le gusta que le impongan una decisión simplemente porque el otro podía hacerlo. ¿Mm? Bien, vamos al derecho. Y ahora sí, ¿qué será resolver un conflicto en base al derecho? Si alguien quiere tomar las palabras de Daniela, porque vamos un poquito, Daniela habló de autoridad, cuando hablamos de autoridad es como más transversal, pero cuando hablamos en base al derecho ya estamos refiriéndonos, porque aparte esa autoridad va a tener en cuenta algo en particular, ¿no? Que es que las normas aplicables. ¿Quieres decir algo, Daniela? No, sí, nada, retomando lo que estaba diciendo, bueno, en este caso la aplicación de la norma, es decir, más allá de cuáles sean, ahí nos metemos medio en un problema, porque si hay una autoridad, se supone que la autoridad está sopesando a partir de la posición de las dos partes y en definitiva resuelve el conflicto de acuerdo a la norma que la autoridad va a aplicar. Digo esto en términos muy, muy generales, ¿no? Sí. La aplicación del derecho implica esto. En general, Daniela, si nos ponemos a pensar, por lo menos a mí no se me ocurre una autoridad legalmente constituida que pueda dirimir una disputa sin aplicación de normas, ¿no? Porque si no, ya estaría incurriendo en un abuso de autoridad. Y la verdad es que esto de la resolución en base al derecho y a las normas es aplicable a toda situación. Yo vivo en un barrio cerrado, por ejemplo, en Pilar, y si mis hijos salen a jugar al fútbol, a la cancha de fútbol, sin remera, probablemente pase un guardia de seguridad y le dice, muchachos, a ponerse la remera. ¿Por qué? ¿Porque a él no le gusta? No, porque hay una norma de convivencia, un reglamento que consensuamos que establece que no se pueden practicar actividades deportivas con el torso desnudo en espacios comunes. Todos nos regimos por normas permanentemente, lo que pasa es que no nos damos cuenta de eso. En una organización, el gerente de recursos humanos, cuando interviene en una disputa que le llega a él, está atado por las normas del reglamento interno. Y los jueces, y esto bueno, está de más explicárselo a ustedes, tienen limitada su discrecionalidad. Los jueces resuelven teniendo que fundar en el derecho su decisión. Hasta acá Gustavo no dijo nada demasiado complicado que justifique estar tomando un curso en la escuela judicial. Esto es así. Ahora, y cuando se aplica el derecho, uno gana y otro pierde. ¿Estamos de acuerdo? El juez le da la razón a uno en base a la norma aplicable, derecho, al que le da la razón ganó, el otro perdió. Ahora sí vamos a profundizar un poquito más y me gustaría compartir esta idea con ustedes. ¿Les ha pasado alguna vez en su práctica de conocer a alguien que haya ganado un juicio, pero en la práctica no se sienta ganador? O al revés, hasta quede insatisfecho. Y si eso es así, ¿a qué creen que puede deberse? Y no me refiero a alguien que pedía 100 y le dieron 90,
alguien pedía 100 y le dieron Le 100, dieron 100. pero no quedó satisfecho. Maite, Maite. ¿estás sin audio, Maite? Ah, no se escucha. Habilitaste el micrófono, Maite, pero no se escucha. Si te animás a ponerlo en el chat, si no podés resolver el tema del micrófono. No, porque no te Hola. vemos que... Hola, Sí, ¿quién habla? ¿Hola? ¿María Emilia? María Emilia. Hola, ¿Sí? María Emilia. A ver si está bien, porque por ahí. No, yo creo que muchas veces sucede que cuando uno reclama, tiene una pretensión en base a un derecho, no siempre, o sea, encuentra una limitación. Y a veces no es siempre lo que nosotros queremos o esperamos, sino que tiene que ver con lo que está normado y regulado en función de lo que uno puede pretender de ese derecho, que obviamente tiene su proceso, va a una sentencia, como bien dijo usted, se funda en un derecho aplicable, pero muchas veces lo que uno pretende o lo que quien insta la acción pretende no corresponde con lo que normativamente es o debiera ser. Entonces, yo pido 100, me dan 100, pero porque quizás no me queda otra que pedir 100. Porque tuviste que acomodar tu pretensión de algún modo a lo reclamable, a lo que se te Exacto. permite reclamar. Está muy bien. Por ahí vamos, María Emilia. Sí. Pasa mucho con los accidentes de tránsito y la ley de seguro y el límite de cobertura. Claro. Eso es un ejemplo muy, digamos, como muy palpable, muy sencillo, lo que es el Sí. fuero civil, pero me parece que se adapta un poco a esto de decir, no, bueno, pero yo con esto, hoy en día, tema de Sí. después de barrio, después de la inflación, decir, pero yo me van a pagar esto, pero no me alcanza para nada. O no Ok. recupero, bueno, pero la verdad que, a ver, hay una ley que te dice que hasta acá podés pedir, hay otro, y es así. Ok, muy bien. Sí, por ahí vamos. ¿Otra opinión? Sí, Maite dice la persona no está conforme con la sentencia, ya que en realidad no fue satisfecho su interés. Bueno, Maite, lo que decís va un poquito de la mano de María Emilia. Quería pedir otra cosa, pero no la puede pedir porque el derecho no lo avala. Por ahí vamos. Yo no sé, María Noelia, me pareció que querías decir algo en algún momento, ¿o no? ¿No? Ok. Bien. Yo les voy a poner un ejemplo. No, perdón, Ah, Mara soy, Mara Noelia. Mara, perdón. Mara. Yo soy Mara Noelia, trabajo en en un juzgado civil y comercial en La Plata. No, también tenía en cuenta el tema de a veces la argumentación de las pretensiones. También a veces pueden estar disconformes con cómo se dan las cosas. Pero también creo que a veces el tema es ese, que, a ver, cómo se va dando, sobre todo los juicios civiles y a veces en la cantidad de tiempo que dura el proceso, cómo se va transformando ese proceso. Entonces a veces no termina en lo que es la pretensión primigenia. Ok. Y por eso no termina siendo suficiente quizá lo que se pretendió o lo que se llegó cuando se ganó Está a claro. eso. Claro. La verdad es que no hay una única causa. El tiempo es una variable importante. Si yo, por ejemplo, tengo un accidente y supónganse que tengo la suerte de que tiene cobertura quien me atropelló, y supónganse que tengo la suerte que gano el juicio, y supónganse que tengo la suerte de que al momento de ejecutar la sentencia la compañía es solvente, y estamos hablando de un sujeto con un nivel de suerte fuera de lo común, tal vez después de 5 años las lesiones se consolidaron y al momento de cobrar esa sentencia no me sirve. Por otra parte, los procesos judiciales miran hacia atrás, nunca hacia Hacia adelante. atrás.
Entonces trabajan en función de una foto y las personas no somos fotos, nuestras necesidades van cambiando, pero hay otra razón más importante a mi entender, que es la siguiente, y para eso quiero compartir con ustedes un pequeño ejemplo. Supónganse que todas ustedes son abogadas, mis abogadas. Y yo les cuento, no sé si seguro que hay algún caballero en el grupo, pero bueno, estoy viendo solo mujeres, Todas chicas. todas mujeres. Dichoso yo soy, diría, ¿no? Bien, todas mujeres. Entonces, yo les cuento lo siguiente. Mi nombre es Gustavo y yo tengo 85 años. Yo tengo un amigo de toda la vida que se llama Carlos. Con Carlos fuimos al colegio juntos y cuando lo estábamos terminando, iniciamos una empresa. Esa empresa no facturó nada durante un tiempo. Empezó a funcionar en el garage de la casa de mi abuelo. Hoy facturamos más de 40 millones de dólares por año. Tenemos la empresa de logística más importante de la provincia de Buenos Aires. Carlos es mi mejor amigo, es mi testigo de casamiento y es el padrino de mis hijos. Nunca tuvimos diferencias y cuando tuvimos alguna pequeña, tomamos un café, comimos un asado y la resolvimos. Hace cosa de 3 meses me llega una notificación de una asamblea. ¿Sabe lo que hice, doctora, con esa notificación? La rompí en pedacitos, porque a esta altura de la vida no me va a venir a Carlos por un papel a decir cómo manejar la empresa. Él tendría que haberme llamado por teléfono, ¿no? Sentado delante mío y decirme lo que opinaba. El día que yo recibí esa notificación, tuve un pico de presión, me internaron en el hospital y yo estuve 3 días internado. No pude disfrutar ni de mis hijos, ni de mis hijos que viven en el sur, justo habían venido, vinieron con mis nietos y encima tengo un problema. Porque mi esposa hace años me viene diciendo, Gustavo, poner las cosas por escrito, y yo siempre le dije, pero ¿qué tengo que poner por escrito si es Carlos mi amigo? Y este estúpido a la vuelta de la vida le ha dado la razón y bla, 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 bla. De todo lo que cuenta este señor, a ustedes como abogadas, ¿qué les resulta particularmente importante para el trabajo que van a hacer, además de la facturación de los 40 millones de dólares, por supuesto, ¿no? ¿Qué es La importante? notificación. María Emilia, 10 felicitados. Sos abogada, María Emilia, ¿verdad? Sí, pero trabajo Claro, en un civil y comercial 2. está bien. Pero María Emilia dijo la notificación no porque sea una mujer fría, calculadora e inhumana. María Emilia es abogada. Y en la facultad nos enseñaron a tener un pensamiento jurídico, las emociones de lado, ¿no? Lo que le gustaría, el dolor de panza, sí, le ofrezco una hepatalgina, pero más que eso, a mí lo que me preocupa es que este hombre recibió una notificación, hubo una asamblea, no se presentó y el abogado empieza a hacer su trabajo. Reconstruye la situación, lo presenta, supongamos que hubiera un juicio iniciado, lo pone a derecho y al cabo de 2 años, 3, 1, el que sea, viene muy contento a mostrarle una sentencia judicial donde tiraron abajo la asamblea. ¿Ustedes creen que Gustavo va a tener algún grado de satisfacción con esta decisión en base al derecho? No, No. porque lo que a Gustavo le pasa es otra cosa. Entonces, lo que con Evangelina queremos plantearles en este momento fundacional de este curso Mediación y Justicia es que los conflictos no son de derecho. Los conflictos tienen que ver con la interacción humana. El problema es que los abogados, los jueces, las juezas, las abogadas, tenemos una mirada miope producto de una formación jurídica. La verdadera razón de la insatisfacción de los juzgados, de la insatisfacción de la sociedad con las decisiones judiciales es que los sistemas judiciales no son sistemas de resolución de conflictos, son sistemas de resolución de conflictos que para ingresar al sistema judicial, como esbozó un poquito María Emilia, se convirtieron en otra cosa.
Yo, doctora Mara Noelia, quiero que la otra parte me mire en esta audiencia y me reconozca que es mentira lo que dijo. Y Mara Noelia mira a su cliente, a su clienta en un tema laboral, civil, de familia, pensando, este pobre cristiano no tiene ni idea para qué vinimos acá. Mira, Gustavo, acá no estamos para mirarnos a los ojos, estamos para pagar o para no pagar. Eso es levantar la alfombra y barrer la basura abajo. No podemos pretender que los conflictos se resuelvan integralmente y sustentablemente si no abordamos la verdadera causa. Y para abordar la verdadera causa de los conflictos tenemos que tener herramientas, los abogados y abogadas, que no nos dieron en la universidad. Porque no estudiamos teoría del conflicto, porque no estudiamos teoría de la comunicación, porque no estudiamos las causas que generan que dos personas lleguen a una situación de conflicto y porque no disponíamos de mecanismos que permitan abordarla eficientemente. Entonces, no es que la justicia funciona mal, es que cuando al juez le llega un conflicto, ya lo que le llega es una deformación del conflicto, porque el abogado, para ponerlo en términos que sean, que procedan, tiene que reclamar cosas que tengan sustento jurídico. Y muchas veces las personas tienen necesidades que no tienen sustento jurídico. Yo necesito que el otro me diga, yo necesito que el otro me explique, yo necesito que, o puedo tener razón, pero no tener los elementos para demostrarlo judicialmente. Les habrá pasado infinidad. ¿Y ustedes creen que no hay conflicto? Para el abogado, cuando una persona no puede demostrar algo, no existe eso. Supónganse que ustedes tienen un cliente, una clienta, que les dice, cuando mi marido se fue de casa, acordamos que me iba a pagar $4.000 por mes. Y nunca me pagó nada. Y vos le dices, mándeme el convenio. No, me lo dijo por teléfono. Para vos, abogada, no existe ese acuerdo. Ahora, para esa persona que confió en su pareja de años, en el padre de sus hijos, y producto de eso acordó determinadas cosas, ¿ustedes no creen que ese incumplimiento sea central? Porque lo que se está violando es la traición depositada en el otro. Claramente sí. Confianza. La confianza. Judicialmente esto no tiene ningún valor. Yo Ahora, quería, sí. perdón, quería contar, si puedo, dos cosas. Por supuesto. Nosotros acá en Necochea, en el juzgado civil, estamos como que estamos usando la oralidad y estamos implementando lo que es la audiencia preliminar de conciliación y lo que es la audiencia de vista de causa. En una primera instancia, la audiencia preliminar, que es donde nosotros abrimos a prueba, es decir, a ver, dentro de un juzgado civil el contenido es netamente patrimonial, por lo cual cuando se llega a la instancia civil, si bien uno puede hacer un reclamo por daño y perjuicio, por una afectación que tiene que ver con una cuestión espiritual o desde lo moral o desde lo sentimental, extra patrimonial, el resarcimiento es patrimonial. Entonces, en ese contexto que por ahí tiene que ver con que es un poco más frío, digamos, estamos utilizando el sistema de oralidad. El plan piloto lo incorporamos. Y muchas veces tenemos diálogos con las partes previo al inicio de las audiencias. Justamente tratamos de ver si pudieron tener una conversación previamente, si pudieron a ver qué plantea la aseguradora o qué plantea la otra parte, qué posibilidades hay de acordar, porque bueno, digamos, un poco viene a eso este sistema, y a que nosotros estemos un poco más cerca también de las partes. Gracias, María Emilia. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que vamos a ver en este curso es que sí se puede judicialmente trabajar las causas. En una audiencia de conciliación, yo podría darle la palabra a las personas y trabajar los aspectos que ellos necesitan debatir, ¿entienden? Porque si en una audiencia de conciliación lo que yo hago es preguntarle a la aseguradora si va a ofrecer o no va a ofrecer y cuánto pide, qué pide, en realidad no estoy abordando la causa del conflicto, estoy abordando el aspecto meramente pecuniario de la situación. Miren, yo les cuento un ejemplo. Yo tuve
un tema, en una mediación, un señor que reclamaba por su esposa. Él cuenta que la había en una primera reunión, que la llevó a la mejor clínica de Buenos Aires, que tuvo un parto gemelar programado, que tuvo a los bebés la mujer, que la llevaron a la habitación, que empezó con dolores, que fue la enfermera que le revisó la herida. Los dolores se intensificaron, volvió la enfermera, le aumentó la dosis del calmante, el médico no estaba, se murió. Tuvo un ACV y no se lo detectaron. Este señor cuenta toda esta situación, que murió con él agarrándola, con él en la habitación, con 2 hijitos a cargo, y lo que él dice para terminar es: a mí no me importa el dinero. Era un CEO de una compañía muy importante. Yo lo que quiero son 4 cosas: que vengan y den la cara, que me expliquen qué pasó, que me pidan disculpas y que de ahora en más cambien los protocolos de intervención en partos gemelares programados. Tenía él un abogado penalista y un abogado civilista que lo acompañaban, que asentían. Pregunta, en un juicio, ¿qué va a obtener de estas 4 cosas? Ninguna. Se van a presentar por apoderados, le van a explicar lo que pasó, olvídate. Ustedes saben que los principios en general, los procesos judiciales y mucho más los de daños, están basados en el principio de contradicción, donde hay que negar todos y cada uno de los hechos, Todo. llevado a veces a lo surrealista, ¿no? Demostrar que vos sos una persona humana y no una entidad extraterrestre, ¿no? O sea, yo no te voy a dar por cierto ni eso, ¿no? Le van a pedir disculpas menos que menos. Entonces, el único espacio donde pueden trabajarse estos aspectos es en una audiencia de mediación o de conciliación. Ahora, nosotros con Evangelina no somos ingenuos. Sabemos que también el dinero para mucha gente es importante, pero el dinero y los reclamos patrimoniales tienen contenido emocional, y a veces para destrabar un acuerdo económico es necesario que la gente pueda ventilar. Existe un término en inglés que se llama venting, que es ventilar, exponer, expresar determinadas cosas. Yo siempre digo que el primer paso para resolver un problema es poder ponerlo sobre la mesa y saber qué estoy discutiendo. Es que la gente pueda expresar, porque a veces se dan cuenta que como no van a obtener ninguna solución a eso, ok, lo corren de lado, lo trabajan por algún otro lugar, pero bueno, el cómo se hace esto lo vamos a ir viendo a lo largo del proceso. Por ahora solamente estamos queriendo plantearles esta situación, queremos compartir esta mirada de que para resolver a fondo un conflicto debería hacerlo en base a las causas, y estas muchas veces no son jurídicas. Daniela. Sí, no, yo quería sí aportar algo por ahí desde el lugar a donde yo trabajo, porque nosotros tenemos lo que se llama la etapa previa, es una etapa conciliatoria, y en alimentos yo suelo ver mucho esto que vos decís, digamos, hay un reclamo patrimonial respecto a la cuota alimentaria que siempre está relacionada con algo de lo emocional, la falta de cuidado del papá respecto del menor, la falta de atención, el hecho de que no quiere. Muchas veces nosotros llegamos a la resolución del conflicto, se firma un acuerdo, pero tenemos también un grado de incumplimiento, que yo entiendo que no es solo una cuestión económica. Lo dejo planteado, digo, y me parece muy interesante trabajarlo, porque me parece que ahí es donde se ve muy claramente esto que vos decís, porque si bien a veces nosotros llegamos a resolverlo en la etapa previa, es decir, la consejera logra hacer un acuerdo y el acuerdo se homologa, después hay un incumplimiento que también hay que saber cómo trabajarlo. Es difícil, ¿viste? Porque una vez que vos llegás al acuerdo, se puso lo emocional arriba de la mesa, se llegó al acuerdo, y cuando está el incumplimiento, ahí es donde volvemos un poco a esto que estamos conversando, las herramientas como para poder, digo, es muy, muy paradigmático el juicio alimentario en esto, porque siempre, Sí, más tal allá de la cual. cuota, está siempre la cuestión emocional del involucramiento, del cuidado parental con relación a los hijos. Entonces, bueno, Sí. Gracias, Daniela. Dicho esto que venimos diciendo, de que el conflicto tiene otras causas y hay que abordarlo, hay que permitir que se pueda abordar, nosotros sabemos que en muchos juzgados hay audiencias de conciliación. La pregunta
es si quienes están tomando esas audiencias lo hacen con formación. Porque el gran déficit que tenemos es que los abogados no fuimos preparados para manejar esto y los funcionarios y magistrados tampoco. Entonces, a veces es interesante como cuando yo pregunto por ejemplo, una secretaria laboral cómo toma audiencias de conciliación. Yo en el pasillo, rápido y sin permitir que se sienten para no darles tiempo. Y si aparece algo, lo abrocho inmediatamente. Otro dice, no, hay que darle tiempo, porque si después cambian de idea, no sé cómo. O sea, es mediante el ensayo y el error, pero con poco elemento formal. Lo que vamos a proponer acá no es solamente, che, qué bueno la mediación, hagan mediación. No, che, qué bueno la mediación y la conciliación por tales y tales motivos, y les vamos a proponer, o por lo menos a dar material para poder trabajar o empezar a entender que si se quieren capacitar, esto se hace con una formación específica que no es la que nos dio la universidad cuando nos formó de abogados y que claramente tampoco la mayoría de los cursos o que vamos tomando de derecho tienen un componente, porque sí, podés hablar de la conciliación a nivel procesal y entender claramente la etapa y conocer de normativa, pero eso no te dice nada de concretamente qué hago, cómo lo hago. Hay herramientas comunicacionales, sé de negociación, cómo ayudo a negociar, cómo ayudo a que una persona pueda entender un poco lo que el otro dice sin necesidad de compartir. La gente sabe lo que quiere o está confusa. ¿Cómo puedo ayudar a que esa persona tenga claridad sobre lo que necesita? Que tenga claridad sobre lo que necesita. ¿Ayuda en algo para que tal vez pueda escuchar mejor al otro? O sea, ven, son todas cosas que empezamos a poner sobre la mesa que facilitan lo que llamamos el avenimiento de las partes, que parece que llega mágicamente, ¿vieron? El juez o la jueza toma una audiencia de conciliación para venir a las partes. ¿Y cómo hace? No tengo la menor idea. Le dice, avénganse. Y en la práctica lo que termina ocurriendo es que muchas audiencias de conciliación se toman del siguiente modo. Doctora María Emilia, doctora Daniela Martínez, ¿van a conciliar? A ver, para hacer eso no le hagamos perder tiempo a la gente, ¿no? Porque pues, si quisieran conciliar, seguramente se hubieran comunicado, lo hubieran hecho antes. Perdón por la extensión. ¿Querés, María Eva? No, acá en el chat están poniendo, bueno, que se dan muchas situaciones de esta naturaleza en los procesos sucesorios. Entonces, me decía Paola, creo que era, que cuando uno, digamos, atiende a la gente, bueno, y llega a verdaderos acuerdos, se evitan muchas incidencias. Claro, lo que pasa es que los procesos sucesorios son de personas que son familia. Entonces, hay muchas cosas ahí que subyacen en todo lo que tienen que acordar. Claro, pero es interesante, por supuesto, en las sucesiones hay vínculos familiares, pero esto que les estamos diciendo pasa en las relaciones laborales, pasa en las relaciones societarias. Miren, hace un tiempo un gerente de una empresa me llama y me dice, mire Gustavo, me dieron su teléfono porque tenemos un conflicto en nuestra organización. Aparentemente una persona hizo una manifestación en público frente a otra por su orientación sexual. La persona que sufrió de eso, supuestamente de ese dicho, se sintió ofendida y radicó una denuncia en la gerencia. Nosotros esto lo tomamos muy seriamente, hicimos lugar a la denuncia, llegó hasta el último, hicimos todo el proceso y terminamos resolviendo que no había constancia de que esto hubiera sido así. Para nosotros el tema está resuelto. Derecho, se resolvió en la organización en base a un procedimiento que resuelve en base a las normas. Pero me agrega, pero esto para ellos no está resuelto. Y ya hace tiempo que ahora hay dos grupos que no conviven, que no almuerzan juntos y estamos teniendo serios problemas operativos. ¿Se dan cuenta? O sea, los conflictos, cuando se resuelven en base al derecho, ni hablar si hay una relación en el tiempo. Nosotros con Evangelina, hace muchos años que trabajamos en el centro, en el patrocinio jurídico gratuito, en el centro de mediación, vemos cómo denuncias penales
son hitos en un conflicto histórico entre familias o entre partes. Y eso se ve mucho en los temas de familia, donde tenés los incidentes, los incumplimientos, las causas penales, pero Claro. también Mirá, se ven... Sí, acá tenés un tocayo tuyo que escribe, Gustavo. Muchas veces las partes y los letrados concurren a las audiencias y dicen, no perdamos tiempo, levantemos el acta y vámonos. claro, claro. Bueno, entonces, cuando se aplica el poder, volvemos al caso de la biblioteca, gana uno y pierde otro. Cuando se aplica el derecho, gana uno y pierde otro, y como veníamos desarrollando, a veces ni siquiera el que gana se puede considerar ganador. Pero este conflicto también podría resolverse en la órbita de los intereses. ¿Cómo? A través de mecanismos como la mediación extrajudicial o la conciliación intraprocesal, donde un tercero, por ejemplo la bibliotecaria, intente averiguar cuáles son los intereses de las partes, se corra de las posiciones, que serían la demanda y la contestación en un proceso judicial, y les pregunte para qué necesita la ventana abierta, porque necesito que haya aire fresco para concentrarme y estudiar. ¿Y usted para qué necesita la ventana cerrada? No, porque yo tuve una neumonía y si hay corriente de aire puedo tener una recaída. Entonces darse cuenta que las partes lo que necesitan no es una ventana abierta o cerrada, es cómo hacer para que haya aire fresco sin corriente de aire. En base a esa propuesta, tal vez una opción que tire una de las partes es, bueno, cerremos esta ventana y abramos una de un cuarto contiguo. ¿Qué se obtiene? Aire fresco sin corriente de aire. ¿Quiénes ganan? Los dos. Dicen Uri, Brett y Goldberg que un sistema donde resuelve la mayor cantidad de conflictos en base al poder, una franja menor pero muy importante en base al derecho y una ínfima porción en base a los intereses, es un sistema ineficiente. Es necesario generar una transición hacia otro sistema donde la mayor cantidad de conflictos se resuelvan a través de los intereses, un sistema de justicia que promueva mediación y conciliación, por ejemplo, para trabajar los intereses, en palabras de Lena Hayton y Gladys Álvarez, brindar un mayor acceso a justicia. Ellas distinguen el acceso a la justicia, que sería el tribunal a la forma tradicional, del acceso a la justicia, que es a través de métodos nuevos que permitan a las partes lograr soluciones justas. Un juez amigo nuestro que se llama Pascual Ortuño, exdirector de la Escuela Judicial Española, juez civil del Tribunal de Apelaciones de Barcelona, sacó hace unos años un libro que se llama Justicia sin jueces. Él no promovía abolir el sistema judicial español, estaba hablando justamente de esto, cómo las personas pueden obtener soluciones justas, obtener justicia, sin necesariamente la intervención de un juez en el rol jurisdiccional. Eso no significa que ese juez no exista. Primero intentan, por mecanismos como la mediación, obtener una solución justa que les sirva a ambos y si no se puede lograr, van al juez. Que sean menos los casos que tienen que recurrir al derecho y si se puede, es utópico excluir el poder. Los invitamos a visitar la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, allí buscar el mapa de la Comisión de Acceso a Justicia y ahí buscar el mapa de acceso a justicia. Ahí van a ver a nivel nacional la cantidad de mecanismos que desde hace 30 años se vienen aplicando en nuestro país. Quiero aclarar, antes que alguien... Argentinas. Todas las provincias. Quiero aclarar, y por supuesto en la provincia de Buenos Aires con realidades absolutamente diferentes, ¿no? Programas desde el Ejecutivo, programas del Poder Judicial, mediación obligatoria, mediación voluntaria. Quiero aclarar que Evangelina y yo sabemos y somos muy críticos de la implementación de la mediación. Que haya mediación o programa de mediación no significa que eso sea, primero, que no sea la panacea y aparte que se haga bien.
Porque lo mismo que pasa cuando hay jueces que le preguntan a la gente si va a llegar a un acuerdo, también hay mediadores que lo único que hacen es preguntarle a la gente, ¿van a llegar a un acuerdo? O no escuchar o hacer un trámite burocrático. Hay muchos que trabajan muy bien, pero otros que tal vez no trabajan de ese modo. Por eso anticipamos que alguno de ustedes tenga experiencias que no sean positivas vinculadas con la implementación de la mediación. Porque esto existe y en realidad porque no estamos diciendo miren la cantidad de leyes y de proyectos y programas de mediación que existen y está todo solucionado. No, hay muchísimos que la verdad que se hace, que no se trabaja el conflicto a fondo, que no se le da espacio a las partes, que los mediadores proponen ideas que no deberían hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Eva, Claro, y algo. muchas veces que las personas quieren hablar de cuestiones que no son jurídicamente relevantes, pero son importantes para ellas. Claramente. Bueno, para graficar un poquito lo que venimos desarrollando, nos gustaría compartir con ustedes esta escena de este video, o esta escena de esta película, y cuando terminamos de verla, nos cuentan a ver qué les parece. Compartir. Acordate la ventana. No, estoy compartiendo pantalla de vuelta. Ahora no compartí sonido. Perdón, ¿eh? Una vez más, la tercera es la vencida. Decime, Eva, si se escucha, por favor. ¡Ey! Sí, se escucha. ¡Ew! ¿Lo ven ¡Hola! ustedes? No lo vemos, se ve negro. ¡Ey! Yo también lo veo negro. ¿Está el dueño? Ah, ¿qué tal? A ver, no sé por qué. Cuando lo ves en tu ventana, ¿lo ves como película? A ver, ahora vuelvo a probar. A ver. Lo voy a compartir en pantalla porque ahora lo estoy viendo. Ok. Vamos a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Ahí se dejó de compartir, Gustavo. A ver ¿No ahora. están viendo ahora? ¡Ey! No, ¡Ew! solo escuchamos, no se ve. ¡Hola! Ahí ahora se ve. ¡Ey! ¿Está el dueño? Ah, ¿qué tal? Escúcheme, no puede hacer este agujero. Yo lo hablé hoy con sus albañiles. ¿No ves que da directamente a mi casa? Además es ilegal, está prohibido. Vamos por parte. Buenas tardes, yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto? Leonardo, vivo acá. Ah, Leonardo, vos sois que te iba a avisar ayer y no pude pasar. Ah. Nada, el tema es que no tengo luz de este lado y todo el sol viene de allá y necesito atrapar unos ralitos de sol. Nada, por eso estoy haciendo esta reforma, pero ya que estás acá te pido permiso. ¿Me das permiso? ¿Por qué no te venís acá si te explico bien? No, perdón, estoy laburando ahora, no te entiendo, no se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa. Bueno, pero parece que al barrio no llegó la noticia. Y estos edificios que están ahí, ¿Qué? aquel y aquel otro. No, pero eso no tiene nada que ver, lo suyo es ilegal. Está vulnerando mi intimidad, la de mi familia. Pero si te miran de toda esa ventana, digo, ¿qué te jode una más? Estoy tratando de atrapar
unos rayitos de sol. Sí, perdón, repítame su nombre, por favor. Víctor. Y su apellido, por favor. Víctor Chubelo. Lola, anda con mamá a la cocina, por favor. A ver si nos entendemos, Víctor. ¿Viste cómo es cuando tenés una familia? A mi mujer no le gusta que la gente ande mirando la ropa colgada y eso, y además está mi hija, ¿qué? Bueno, pero yo no soy ningún psicópata, yo no me voy a poner a mirar qué es lo que están haciendo en tu casa, ni supongo que ustedes se pondrán a mirar qué es lo que estoy haciendo yo. Somos toda gente laburadora, gente de bien. Además, a mí, si veo una bombacha colgando, no me asusto. Sí, no, a ver, yo no lo digo por vos específicamente, pero imagínate que vos un día te vas o alquilás, vendés, qué sé yo, y acá viene un inquilino que no sabemos quién es, y el tipo, ¿qué tiene? ¿Una vidriera adentro de mi casa? Pero no la voy a alquilar nunca a esta casa, macho. Yo nací acá y te juro que voy a morir acá. Pero no va. ¿Vos te asesoraste antes para hacer esto? No nos pongamos legalistas. ¿No? ¿Por qué no te venís a casa y charlamos? Estoy acá a la vuelta, yo. Calle 54, número 320, puerta al fondo. Vení, te tomamos unos mates y charlamos de vecino a vecino. Mira, perdóname, yo ahora estoy laburando a mil, en serio, no puedo. Yo te pido una cosa, vos tapame el agujero, dejame todo como estaba y la semana que viene, si querés, con tiempo, nos tomamos unos mates. Leonardo, necesito un cachito de luz. Atrapar unos rayitos de sol. Pero no da, no se puede hacer esto. Yo te pido, por favor, entendeme vos a mí ahora. Está bien. Ahora le digo a los muchachos que tapen el agujero con un nylon. Dale, por favor. Muy bien. ¿Dónde aparece en este fragmento el poder? ¿Dónde ven el poder? Hay una situación de hecho que es la de la persona que abre el agujero en la pared. Esa Exactamente. Es la situación de hecho. El Gran tipo película. Sí, Gran película. sí. Se llama El hombre de al lado. El hombre de al lado. Él podía hacerlo y lo hizo, simplemente porque podía hacerlo, ¿no? Y también aparece el poder en la actitud, el estereotipo, ¿no? De la posición, el hombre, en esa mirada final, ¿no? Que me recuerda a la de mi mujer cuando me dice, ¿querés ir? Anda, ¿no? Y yo voy. Y cuando luego me dice, ¿te fuiste? Y le digo, sí, me dijiste, no te dije que fuera, ¿no? O sea, esa mirada amenazante, ¿no? ¿Querés que lo haga? ¿Querés que lo haga? Y se queda mirándolo fijamente, ¿no? Hay algo también ahí que, bueno, que es un detalle, pero que es la situación, digo, de minusvalía también del que le reclama a partir de que introduce la cuestión de su familia, inclusive está ahí su hija, que él dice, bueno, andate a la cocina, como que ahí también hay como una situación de una disminución del que hace el reclamo frente al que ya de hecho, o sea, tomó las vías de hecho, hizo el agujero en una ventana, plantea que él quiere su rayito de sol, y es como que el otro termina hablando de su familia y está como en una posición de inferioridad frente en esa conversación. Sí, sin embargo, Daniela, en algún momento este hombre también introduce el derecho. Cuando le dice, eso no se puede hacer, vos te asesoraste, o sea, cuando él hace en esa... Perdón, Eva. Es ilegal, le dice. Claro, cuando hace referencia a las normas aplicables, ahí está introduciendo el derecho. Y finalmente los intereses, ¿cuándo aparecen en esa conversación, no? Cuando uno dice que necesita un rayito de sol, luz, y el otro preservar la intimidad. Esos serían los intereses. Ahora, esta misma situación puede devenir, puede desarrollarse a través de distintos mecanismos que responden a estas formas. ¿Cómo sería intentar resolver esto a través del poder? ¿Belén? No sé, pensé que estabas levantando la mano. ¿Cómo sería?
no es adecuado, ¿no? Pero ¿qué podría hacer el vecino que sufre de este agujero? Cuando se va este hombre, mete 2 albañiles y que vuelvan a levantar la pared. O tiene amigos que son de la barra brava de Nueva Chicago y que lo encuentren en la esquina y lo inviten amablemente a deponer su actitud, ¿no? O sea, hay formas que de hecho la película va por ese lugar, ¿no? O sea, cómo 2 personas que se dejan llevar o se manejan con este tipo de intervenciones termina en una situación dramática, ¿no? Ok. ¿Cómo se podría resolver en base al derecho? O no resolver, canalizar a través del derecho. ¿Qué mecanismos responden al derecho? Denuncia municipal, que intervenga un abogado, le mandamos que el abogado asesora a uno, manda una carta documento, intimación legal para que se abstenga, o un juicio finalmente de medianería, por lo que sea. El problema es que en este tipo de relación, un proceso judicial, yo no sé si va a resolver el conflicto. Ustedes imaginen a estos 2 personajes conviviendo después de que él haya tenido, el pelado, haya tenido que hacer algo que no quería. Una vez me contó, no me acuerdo si fue Gladys o Elena, que el 80% de las sentencias del fuero civil de capital se incumplen. Y en otros países es bastante similar el porcentaje. Esto habla a las claras de que la gente no cumple con decisiones que no componen, sino que imponen, por más que sea la autoridad establecida. Y en la relación con el otro, y la verdad que esto genera conflictos pasado mañana. Lo que pasa, perdón, es que hay uno de los dos que está usando una vía de hecho. Este es el tema. Digamos, la resolución judicial en ese sentido, la sentencia, pareciera que no, digo, yo ordeno tapar el agujero. Ordeno tapar el agujero. O sea, pero el conflicto va a seguir, porque en realidad, en ese punto digo, porque el problema es, creo yo, que hay algo ahí, que es previo. Si uno convive, uno no se le ocurriría, porque digo, conociendo el derecho, a uno no se le ocurriría abrir una ventana en plena medianera, porque sabe que no corresponde hacerlo. Ahora, si yo, pese a saberlo, lo hago, o no me importa, ahí empieza a qué eficacia tiene una sentencia que es un papel escrito, digo, bueno, está ordenando tapar el agujero, ahí empieza todo el tema, ¿no? Digo, ¿es satisfactorio eso? Bueno, un poco lo que hablábamos de los alimentos y el incumplimiento, ciertamente ahí hay algo. Claro. Sí, claramente. Y este conflicto también podría resolverse o canalizarse a través de mecanismos que apunten a satisfacer intereses. Por ejemplo, una mediación comunitaria, una mediación prejudicial obligatoria o una audiencia de... Lo que pasa es que en una audiencia de conciliación intraprocesal ya se recurrió primero al derecho, ¿no? O sea, y después, obviamente, también podría trabajarse la conciliación en el proceso judicial. Bueno. A nosotros nos gustaría, ¿querés decir algo, Eva? No, Bueno, está bien. nos gustaría compartir con ustedes el siguiente cuadrito. En este cuadro se mencionan, Maite, ¿querés decir algo o tenés la mano levantada de antes? Aunque no sé si podés hablar porque no te veo ahora y no. No, creo que tiene la mano levantada. Ah, sí, quedó de antes. Acá hay algunas palabras que muchas veces son utilizadas como sinónimos. Juicio, arbitraje, mediación, conciliación y negociación. Yo lo que les vamos a pedir que ustedes se tomen unos minutitos e intenten responder a estas columnas. Vamos a hacer juntos el juicio. ¿El juicio es un mecanismo adversarial o no adversarial? Es adversarial. Después van a tener que tratar de pensar que es adversarial y que no lo es para poder resolver el resto de las cuatro situaciones. Interviene un tercero si el juez tiene poder. El poder al que nos estamos refiriendo es el poder de dirimir la disputa, poder de decisión sobre el conflicto. Característica de la estructura es formal.
o informal. Es formal porque está atado a pautas procesales preestablecidas. Producto final o resultado, la sentencia, y la fuerza del resultado se refiere a si es vinculante o no vinculante. En el caso del proceso judicial, es vinculante. Les vamos a dar unos minutitos para que traten de resolver por ustedes mismos y enseguida lo vemos juntos. Por lo menos piensen que responderían a cada una de estas palabritas. ¿Ya estamos? Más o ¿Sí? menos. Es un poquito más difícil de lo que parece, ¿eh? Y además también ustedes pueden advertir que tal vez podemos pensar en contextos diferentes. Por ejemplo, si hablamos de conciliación, ¿hablamos de la conciliación intraprocesal o hacemos referencia a una conciliación extrajudicial como la del SECLO, el sistema de conciliación laboral obligatoria, o la que históricamente llevaba el Ministerio de Trabajo, ¿no? Cuando hablamos de mediación, ¿es mediación comunitaria? ¿Es mediación prejudicial obligatoria? ¿Es mediación prejudicial no obligatoria? ¿Cambia algo? ¿No cambia algo? ¿Listo? ¿Sí? Yo no los veo, así que, Sí, más o menos. bueno, vamos a ver. Vamos a hacerlo juntos. Vamos con el arbitraje. ¿Es adversarial o no adversarial? ¿Qué dicen? Sí, es adversarial para mí. Es Bien, adversarial.
El arbitraje es adversarial. Es verdad que las partes coinciden en someterse, pero la adversarialidad no pasa por la voluntad coincidente de recurrir al mecanismo, pasa por la dinámica que tiene el mecanismo, y el arbitraje genera conductas adversariales porque es la réplica de un proceso judicial, ¿no? Interviene un tercero si el árbitro tiene poder el tercero de decisión, claramente. Sí. Sí, dirime. De hecho, ¿cómo se llama el producto final o resultado en el arbitraje? Laudo arbitral, Laudo. que es una sentencia. ¿Eh? Sí. ¿Es formal o informal? Formal. Exactamente. Exactamente. ¿Alguien puso informal? No, No. acá No, no. bueno, no. Es formal. Yo pregunto porque tal vez nos da la sensación, comparándolo con el proceso judicial, que es menos formal. Pero no, el arbitraje es formal. ¿M? De hecho, hay dos tipos de arbitraje, institucional o ad hoc. El institucional, el que ofrece el colegio de abogados o un colegio de abogados en particular. Alguien tiene el audio encendido y se ha caído una repisa o algo, por lo menos así se Algo. sintió. ¿Eh? Esos arbitrajes institucionales del Colegio Escribano de Capital, la Cámara de el Tribunal La Arbitral de bolsa la de Bolsa de comercio. Cereales, ¿sí? De la Cámara de Comercio, esos arbitrajes uno no puede cambiar una coma. Ahora, si nosotros, Evangelina y yo, buscamos a un tercero que se desempeñe como árbitro, se llama arbitraje ad hoc, hay más posibilidades de cambiar algunas cosas, pero siempre es obligatorio. Formal, perdón. ¿Y la fuerza de resultado es vinculante o no vinculante? Sí. Sí. Bien, el Bien arbitraje vinculante. puede ser vinculante o puede no serlo. Existe el arbitraje no vinculante. De hecho, la República Argentina tuvo ejemplos de arbitraje no vinculante, no felices, en los diferendos con Chile. Tuvimos arbitrajes no vinculantes que ganamos y tuvimos arbitrajes vinculantes que perdimos. Siga participando, ¿no? Ahora existe. ¿Por qué creen que existe un arbitraje no vinculante? Y lo hago rápido. Es para poder tener una idea de cómo sería resuelto el caso, pero no perder control sobre el resultado. Obviamente, si tengo un arbitraje no vinculante en contra, no estoy parado en el mejor lugar para negociar con la contraparte, pero no me dieron la sentencia por la cabeza. A veces a los abogados les cuesta mucho trabajo convencer al cliente, o es un tema muy áspero y es dudoso. Entonces, ver cómo se resolvería por un tercero facilita la negociación posterior. ¿Mediación es adversarial o no adversarial? Sí. No, no es Adversarial. Es adversarial. Es adversarial. Bueno, me parece que llegó el momento de clarificar un poco esto. Algunas de las personas que respondieron, ¿por qué dicen que es adversarial? Y por la forma que tiene. Si es una mediación prejudicial, por ejemplo, obligatoria, la forma en que está planteada la mediación implica que sea adversarial, ¿A qué te referís creo. con la forma, María Emilia? Y que están las dos partes. Pero entonces con ese criterio serían todos mecanismos adversariales, porque presuponemos un conflicto. No, no, porque planteo que es distinto porque, por ejemplo, en una conciliación vos tenés las dos partes, pero esas dos partes digamos, se juntan para tratar de conciliar una idea común. ¿Y En en la la mediación, y para mí no, la mediación tiene... Ah, bueno, ahí empezamos con alguna duda. A ver, que alguien quería decir algo. No, digo, yo diría que no es adversarial necesariamente, porque una parte puede hacer una presentación respecto de una cierta cuestión. Claro, yo lo estoy pensando de familia, y someterse a mediación, por ejemplo, en una etapa previa que es obligatoria, y la otra parte no planteó todavía su posición hasta que llega la mediación, lo cual ahí no
no estarían dadas las condiciones de la adversariedad. Bueno, a ver, vamos a resolver esto. Primero les voy a explicar qué es un mecanismo adversarial. Un mecanismo adversarial es aquel donde las partes disputan por una torta que tiene una cantidad de porción determinada. Cada pedazo que gana uno es un pedazo menos que tiene el otro. Son juegos de suma cero. El juicio es un proceso adversarial por excelencia. Si estamos en un tema de daños y a mí me asignan el 60% de responsabilidad, el otro tiene el 40%. ¿Entienden? Me saco un 10, se lo sumo al otro. Entonces, la mediación es un mecanismo no adversarial. No importa cómo viene la gente. Está diseñado para justamente no generar conductas adversariales. Les pongo un ejemplo. No hay que producir prueba. Y el mero hecho de que el tercero no dirima la cuestión hace jugar a las personas de un rol diferente. Cuando dos personas vamos a un juez, esa dinámica de que el juez va a decidir y hay que demostrar que el otro hizo o no hizo, genera conductas adversariales. En una mediación Perdón, no tengo objeto contradictorio todavía. A ver, Ese es no, el tema. es que podés tenerlo, Objeto, sí. porque sí, tal vez lo tenés. Bien, pero todavía, o sea, no tengo entre las partes, no tengo, estoy tratando de mediar, no tengo contradicciones entre las partes, entonces entiendo que por eso es no adversarial. Mara, Noelia, no necesariamente. Yo tengo gente que viene con un aumento y disminución ya con posiciones tomadas y con un objeto totalmente contradictorio, pero el diseño de la mediación hace no posicionarlos en eso, intentar trabajar desde otro lugar. Eso no significa que lleguen a un acuerdo, ¿entiende? Pero, por ejemplo, el hecho de que yo no decida hace que no me tengan que a mí demostrar si tienen razón o no tienen razón. El hecho de que cuando uno habla y yo le doy la palabra al otro, no le diga qué tiene para decir de esto, que genera contradicción, sino cuénteme su visión de las cosas, seguramente diferente, alienta a que se puede hablar de distinta percepción sin necesidad de tener que ir al choque. ¿Se entiende? O sea, estamos hablando de un diseño y de una propuesta de trabajo que propone el método. Eso no, vuelvo a repetir, hay gente que entra como perro y gato y sale como perro y gato, pero eso no lo genera el mecanismo. En un proceso judicial, el mecanismo genera contradicción, porque está diseñado para eso. En cambio, la mediación, al igual que la conciliación, son mecanismos no adversariales. Claro, porque puedo Sí, María aportar, Emilia. a ver si Sí, sí. entendí. Que en realidad en la etapa de mediación, las partes, más allá de que existe una cuestión controvertida, no están expuestas a ver, a exponer frente a un tercero quién tiene razón o no, y en esa parte de quién tiene razón o no, le sacaría su pedazo de torta al otro. Acá en la parte, digamos, en mediación lo que se hace es exponer la cuestión, dialogar sobre esa cuestión, y quizás ahí se abre un panorama más clarificador para las dos partes. Te agrego o algo, María Emilia, porque es excelente lo que estás diciendo. En ese diálogo, el mediador o la mediadora, el conciliador o la conciliadora va a tratar de averiguar intereses y de que trabajen para resolver intereses, corriéndose de lo contradictorio de la postura inicial y pudiendo obtener el 100% de satisfacción. Eso es lo ideal, ¿eh? Conceptualmente, las partes trabajan con el otro y no contra el otro como en un proceso judicial. Sí, sí, claro, porque entiendo como para concluir que la mediación no tiene por fin ver quién o no tiene más o menos razón o quién la tiene en su totalidad, Exacto. sino tratar de dirimir la cuestión desde otro ángulo y decir, bueno, independientemente de que al final del recorrido uno tenga o no razón. Es decir, desde dónde nosotros podemos trabajar este tema para que por ahí dentro de lo que ojalá no lleguen a un proceso judicial y lo resuelvan, pero sería como lo ideal. Exactamente. Se trata de ampliar la torta. Exactamente. Y vamos a ver, cuando hablemos de proceso, cómo esto conceptual se lleva a la práctica.
Porque yo, como al iniciar una mediación le digo a las personas que si lo que ellos necesitan o quieren es discutir quién tiene razón, en eso no los puedo ayudar. Y yo les voy a proponer trabajar de un modo diferente. Muy bien. ¿Interviene un tercero en la mediación? Sí, el mediador. ¿Tiene poder? Sí. No, no tiene poder de decisión. El mediador no dirime la disputa. Claro. ¿Es formal o informal? Informal. Sí, es informal. Alguno podrá pensar, bueno, pero en la mediación en la provincia de Buenos Aires está establecida por ley, hay un proceso, y yo les digo, ok, es un poquito más formal que una mediación comunitaria, pero nunca, ni siquiera la perjudicial obligatoria, debería generar que se diga que es formal, porque si no carece o pierde una característica esencial que tiene que ver con el espíritu de la mediación, que es informal. Pero no podría ser formal e informal, porque No, tiene características de formalidad en No, cuanto a lo su que tiene es estructura. cierta estructura, María Por Emilia. eso, pero Tiene tiene cierta características estructura. formal, claro, pero tiene características formales en cuanto a la estructura y al contenido, si se quiere, es informal. No hay un equilibrio entre las dos. no, la mediación como instituto, y esto no lo dice ni Gustavo solo ni María Evangelina, lo vas a encontrar en cualquier bibliografía o doctrina sobre mediación, es informal. Lo que existen son programas que la establecen como una etapa reglada, pero en lo que tiene que ver con la convocatoria, con la etapa, pero no con el desarrollo. Y lo que estamos hablando acá es del desarrollo. El desarrollo de la mediación es siempre informal, porque la mediación es un... De hecho, la verdad que si vos en algunos otros lugares del mundo hablas de mediación obligatoria, es una contradicción fuerte, porque la mediación, la característica esencial es la voluntariedad. La voluntariedad. Por eso nosotros que defendíamos una mediación voluntaria, cuando salió la primera ley en el año 96, dimos un giro en el aire y dijimos, ok, lo obligatorio es la instancia, pero no se puede obligar a que dos personas negocien si no quieren. Por eso, en provincia, en capital y en cualquier lugar donde está lo obligatorio, lo que vas a ver es dos personas que van a una etapa de mediación, el mediador les cuenta y les ofrece cómo trabajar y la gente dice, sí quiero o no quiero, no están obligados a seguir adelante. Lo mismo que la conciliación, la etapa de conciliación siempre es voluntaria. Puede ser que el juez la convoque porque en todos los procesos convoca una audiencia de conciliación, pero ofrece trabajar esa etapa y la gente le dice quiero o no quiero. El producto final, resultado de una mediación es un acuerdo o falta de acuerdo en términos negativos, y la fuerza del resultado, ¿es vinculante o no vinculante? Vinculante. Porque es ejecutable. Sí, y ahí, Evangelina, vamos un poquito más allá. Siempre a mí me gusta aclarar esto. Claramente, cuando el acuerdo es ejecutable, bueno, ejecutable, Eva se está refiriendo a que pueden solicitar el cumplimiento. Claro. Porque hay Exacto. otra palabrita que nos complica, que es la ejecutoriedad. Todo acuerdo de partes es vinculante. De hecho, si yo le doy la mano a Evangelina y acuerdo en una zona rural pagarle tantos kilos de carne porque me preste un tractor, es vinculante. Vaya si se va a enojar si yo no llego a cumplir. Lo que pasa que los abogados, a un acuerdo con un apretón de manos, estamos tan con el chip de lo que podemos demostrar que sentimos que no es vinculante. Pero la realidad es que el Código Civil y Comercial establece la multiplicidad de formas para convenir. Algunas las podré probar y otras no. Distinto es la ejecutoriedad. Si un acuerdo se firma con firma certificada o se hace en un contexto de mediación prejudicial obligatoria donde la ley le asigna la ejecutoriedad, además de vinculante, va a ser ejecutable de un modo más sencillo por un procedimiento y breve.
por el procedimiento de ejecución de sentencia. ¿Ven la diferencia? Pero todo acuerdo de partes es vinculante. Porque vinculante lo que significa es que me genera un compromiso con el otro, que compromete, que vincula. Y ahora vamos a distinguir la mediación de la conciliación. ¿Es adversarial o no adversarial la conciliación? Es adversarial. ¿Interviene un tercero? Sí, el conciliador. ¿Tiene poder el conciliador? ¿Qué pusieron? Te quedaste pensando, Mara, no sé si no lo habías pensado todavía. No, ¿sabés por qué? Porque vos le dijiste, ¿es adversarial o no adversarial? Y dijiste, es adversarial. No, perdón. No, es no adversarial, mil disculpas. No adversarial. Es igual que la mediación en ese sentido. ¿Interviene un tercero? Sí. ¿El tercero tiene poder? De decisión, acordémonos a qué poder se refería. No tiene poder de decisión. ¿Es formal o informal? Informal. Nuevamente, una conciliación intraprocesal, es verdad que hay un rito que cumplir, que hasta está establecido en el Código de Procedimientos, pero el juez o la jueza, una vez que inicia la conciliación, tiene libertad de formas para manejarse. Puede durar lo que las partes decidan y el juez esté de acuerdo. Y eso es muy importante, que no pierda la característica de informal. El producto final o resultado es un acuerdo y la fuerza es vinculante. Y ahora va la pregunta de examen anticipado al primer día. ¿Qué diferencia hay, quién sabe, entre una mediación y una conciliación? ¿Alguien sabe la diferencia entre la mediación y la conciliación? Porque si no me equivoco, pusieron todo lo mismo. ¿Cuál sería? Que a la conciliación llama al juez. No necesariamente, porque hay, por ejemplo, en Perú hay conciliación extrajudicial y no tienen mediación. En Bolivia, tuve oportunidad de trabajar mucho con el órgano judicial y con el Ministerio Público Fiscal, tienen conciliación extrajudicial en centros comunitarios. Entonces no sería que la llama el juez, es un contexto de conciliación. Bien, pero después no. Y en Argentina tenés la conciliación del SECLO, donde no llama un juez, llama un conciliador laboral. Conciliador. Y tenés la conciliación en cuestiones de consumo, donde también es un conciliador y no es un juez. Les vamos a decir la diferencia. La diferencia entre la mediación y la conciliación es que el conciliador puede proponer fórmulas de acuerdo. El mediador no. Ahora, además de ser conceptual, esta diferencia también tiene que ver con un enfoque. Nosotros somos mediadores y hemos promovido mucho más la mediación que la conciliación. O cuando yo he formado, o hemos con Evangelina formado conciliadores, les hemos dicho, cuidado con la propuesta de fórmulas. Proponer fórmulas tiene... ¿Por qué? Porque en mis cuatro paredes como mediador, yo puedo proponer fórmulas si quisiera. De hecho, mucha gente le dice, doctora Trebolle, ¿y usted qué haría? Y si quisiera, Evangelina, propondría algo o daría una opinión. Y por otra parte, el conciliador no está obligado a proponer fórmulas. Ahora sí, proponer fórmulas tiene tres riesgos. El primero, lo que es bueno para mí, no necesariamente es bueno para los demás. Cuando uno propone una idea o una solución, tiene que ver con el contexto de cada uno, ¿no? Si mi vecino la conoce a mi mujer, probablemente pensará, y mirá con la loca que se casó este hombre, y yo la elegí hace 20 años y la sigo eligiendo, ¿no? Y todos tomamos decisiones diferentes en momentos diferentes. Yo con Evangelina trabajamos hace años en el servicio jurídico gratuito, trabajamos con comunidades vulnerables,
con gente que vive, que no come lo que yo como, que no vive donde yo vivo. Y ustedes, desde ese lugar, yo puedo creer que una solución que yo aporte le va a servir a gente que vive, piensa de un modo absolutamente diferente, es muy difícil. Primero. Segundo, cuando yo propongo una idea, una fórmula, es muy difícil que sea absolutamente equitativa. Les diría que es imposible. Siempre lleva más agua para un lado que para el otro. ¿Y saben lo que está en juego ahí? La confianza y la credibilidad de las partes en ese tercero. La gente cree en ustedes hasta que se da cuenta que ustedes piensan diferente. De hecho, cuando a nosotros intervenimos en un conflicto entre amigos, en familia, y te preguntan qué pensás, eso les sirve hasta que se dan cuenta que vos pensás como piensa el otro. Ahí ya la opinión de María Emilia, de Melanie o de Paula ya no me interesa más. Entonces, al mediador, al conciliador, le cuesta mucho trabajo generar confianza y con una sola intervención la damos por tierra. Y la tercera razón por la cual es necesario o es peligroso, es necesario tratar de abstenerse, de limitar, y es peligroso opinar, es que hay muchas más posibilidades que la gente cumpla con un acuerdo que surgió exclusivamente de ellos que si vino sugerido por un tercero. Y acá aparece la sustentabilidad del acuerdo al que llegan. Yo conozco muchos funcionarios judiciales que toman una audiencia y le dicen, doctora Puccio, ¿usted conoce la jurisprudencia del tribunal? Y Paola dice, ¿puedo hablar con mi cliente? Sí, el tiempo que usted quiera. La saca a su cliente de la audiencia y le dice, tenés que ofrecer algo o tenés que aceptar lo que te ofrece el otro. No, ¿por qué? ¿Viste lo que nos acaba de decir el juez? Se bajó los lentes, no va a dar la sentencia por la cabeza. No, porque el otro es un desgraciado. Y la gente, cuando tiene a alguien que tiene un rol de poder como el del juez, como el del secretario, termina aceptando lo que esa persona bien intencionadamente está sugiriendo, pero cuando salen de la órbita de presión no lo cumplen. El 80% de las sentencias judiciales se incumplen, dijimos antes, y el 80% de los acuerdos en la mediación se cumplen, porque hay una autocomposición diferente. Entonces, esta es la diferencia entre mediación y conciliación. Obviamente en el curso vamos a hablar de mediación, vamos a hablar de conciliación intraprocesal, pero vamos a poner énfasis en tratar de no sugerir, en tratar de no opinar. Hay un artículo que está en el campus, les recomiendo que lo lean, se llama El poder transformador de la mediación y la conciliación desarrollada en sede judicial. Es un artículo que yo publiqué en España en el 2015, ahí está desarrollado en profundidad esto que estamos hablando ahora. ¿Y querés, Eva, contarles de negociación, lo último? Bueno, negociación, ¿adversarial o no adversarial? ¿Qué opinan? Es adversarial. Es adversarial. Sí. Bueno, depende qué tipo de negociación, tal vez. En realidad hay diferentes tipos de negociación. Entonces, de acuerdo a la mirada que tengamos sobre qué tipo de negociación estamos hablando, puede ser adversarial. En realidad nosotros vamos a trabajar un tipo de negociación que es la negociación colaborativa, y la negociación colaborativa es no adversarial. Ahora, coincido con vos que si solamente una negociación es de carácter competitivo, entonces ahí estaríamos en ese escenario. Pero vamos a ver las características de la negociación colaborativa y en este caso sería no adversarial.
Tal vez cuando uno da una respuesta categórica al respecto, tendríamos que definir de qué tipo de negociación estaríamos hablando. Y ningún tipo de negociación suele ser pura. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que una negociación de tipo competitivo podría transformarse en una negociación colaborativa, porque a veces las partes, las personas, empiezan de un modo competitivo o duro, pero luego empiezan a examinar otras cuestiones y por ahí se transforman en una colaborativa y entonces deja de ser adversarial porque la negociación colaborativa va a buscar la satisfacción de los intereses de las partes. Eso lo vamos a ver en Eh, la próxima reunión en profundidad, ¿no? claro. Bueno, ¿interviene un tercero? Entiendo que ¿Qué sí. piensa? ¿Cómo? Entiendo que sí. Están ¿Y negociando. quién es el tercero? Si somos dos que negociamos. Y lo que pasa que ahí, por eso digo, supongo que va a haber algún negociador, alguien que intervenga en esa negociación. Que te represente, decís, Daniela, por ejemplo. Y, por ejemplo, sí. Claro, digo, pero cuando alguien te representa, es tu asesor, ya los que negocian son vos y la otra parte, con dos personas que colaboran. Esos no son terceros. ok. ¿Mm? Claro, por ejemplo, cuando dos abogados conversan sobre los que representan, es decir, sobre sus clientes, cada uno defiende los intereses de su cliente o la postura de su cliente, pero están negociando, son dos partes, no hay La, un nego- tercero. la negociación es siempre directa entre partes. Sean dos, sean cuatro, a diferencia Claro. de los otros mecanismos donde interviene un tercero, el árbitro, el mediador, el conciliador. ¿Mm? ¿Cómo sería la estructura? ¿Es formal o informal? ¿Informal? Siempre es Absolutamente informal. porque siempre las partes van a decidir la forma, el cómo, cuándo, dónde. Después que hay aspectos de la negociación que pueden tener una estrategia para tomar estas decisiones, es otra cuestión. ¿Y qué obtendríamos? Un acuerdo. ¿Un acuerdo o un no acuerdo? Depende al punto que lleguemos, pero esos son los resultados que tendríamos. ¿Y ese acuerdo es vinculante o no? Sí, es vinculante. Claro, porque sería como un convenio entre partes. Un acuerdo de Sin partes es un perjuicio, convenio. sin Un perjuicio de la contrato, ejecutoriedad. Exactamente. claro, tal Exactamente. cual. Entonces, Tal bueno, cual. ven, la mediación es una cosa, la negociación es otra. Ahora, muchas veces estos términos se confunden. Yo he escuchado, por ejemplo, hablar de la mediación del presidente Carter entre Israel y Palestina. Nunca un presidente de Estados Unidos puede ser mediador, porque carece de una característica esencial, que es la neutralidad. ¿Mm? Y Estados Unidos es aliado estratégico del Estado de Israel. Entonces, aunque mañana aparezca Obama y diga, yo por mis hijos y por mis nietos quiero ser mediador, no lo van a percibir como neutral. ¿Mm? Se ha hablado de que el abogado es un mediador. El abogado negocia con la otra parte. Nunca Claro, podría siempre mediar. representa un interés. Claro, de hecho, la obligación del abogado es abogar por los intereses de su cliente. Entonces, Claro. informalmente vos podés en un tema sentarte con la otra parte, ayudar, pero nunca desde un lugar neutral. ¿Mm? Y Entonces, está mal pensar que desde el proceso uno, dentro de lo que es el sistema judicial, a veces media entre las partes procesalmente, o no, para que no haya... no está mal. De hecho, vos podrías, porque el juez sí puede, el funcionario judicial sí puede mediar como tercero porque es neutral. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, fíjense, institucionalmente, yo conozco mucho, he trabajado con fiscales que tomaban audiencias de conciliación.
En República Dominicana he visitado y he tenido que reformular todo esto, centros de mediación donde estaba la oficina del fiscal y hacía conciliaciones. Y cuando trabajé esto que acabo de trabajar con ustedes y traté de hacerles entender que el fiscal nunca puede ser conciliador, porque el fiscal es parte en un proceso. Me dice, bueno, pero somos objetivos, sí, pero la objetividad no es la neutralidad, son cosas diferentes, ¿no? Diferente. Lo que sí puede ocurrir, que los hay, son programas de mediación o conciliación en sede fiscal, pero no es el fiscal de la causa el que concilia, es otro Sí, empleado en ese rol de tercero, por ¿entienden? ahí a lo que yo me refería era que el funcionario judicial, sin perjuicio de la tarea del juez o de una audiencia conciliatoria o en el marco de una audiencia conciliatoria, muchas veces dentro de lo que son las providencias o los despachos o las resoluciones no porque uno ya toma una decisión, pero en lo anterior es como que a veces uno intenta mediar y decir, bueno, para un poquito, hasta acá, porque la otra parte también tiene derecho a expedirse sobre Bueno, esto. Es decir, ok. dentro de lo que es procesal. Igual, María Emilia, yo coincido con vos en que el funcionario o el empleado judicial podría hacer mediaciones informales, pero me corro un poquito de esto de decirle, para hasta acá porque el otro tiene derecho, porque vamos a ver que el mediador no puede asesorar ni puede dar indicaciones. Y no vamos a decir que no puede, vamos a explicar por qué está bueno no hacerlo, ¿eh? Así que, Claro, y coi- cómo provocar que la parte lo piense. Y claro, acá nosotros tenemos un problema en la defensoría en ese sentido, porque a veces sí, el rol de, sobre todo Claro. considerando que somos defensa pública y que somos parte del órgano de la procuración, a veces hay ahí una idea de que la defensoría puede mediar o puede citar a las partes e intentar mediar para evitar el juicio. Bueno, esto es una discusión que se da porque se da. justamente estamos nosotros representando intereses, por más que, digamos, yo tengo un interés, o sea, no es Claro. que... Daniela, a- eso que estás diciendo, me lo sacaste de la boca, era la otra parte que iba a decir. Como hablé de los fiscales, también es común que en el ámbito de la Defensoría, por ejemplo, nosotros tenemos a una amiga, Silvana Greco, que en el ámbito de la Defensoría General de la Nación tiene un programa de resolución de conflictos y hacen mediaciones. Ahora, una cosa es un programa de mediación en el ámbito de la Defensoría y otra cosa es cuando el defensor convoca o llama a su cliente y a la otra parte, como hace el fiscal. Intenta Claro. informalmente lograr un acuerdo. Si quieren pueden hacerlo, pero ese defensor nunca podría decir que está haciendo una mediación, porque carece de la neutralidad necesaria para ser mediador. ¿Mm? No afecta a A la ver, imparcialidad también en cierta forma, claro. porque siendo parte, no tratando de ser lo más objetivo posible, tenés un poco de parcialidad. Pero no, perdón. No, a ver, no es que afecta a la imparcialidad. Él no puede dejar de ser parcial porque es el defensor Claro, de por la su parte. rol. ¿Entendés? Entonces, por eso es incompatible. A ver, de hecho hay Por algo eso no. peor todavía, porque a veces cuando los fiscales convocan a este tipo de reuniones, como lo hacen los defensores, ¿saben en realidad qué es lo que hacen? Aprietan al imputado con la amenaza de la pena que van a pedir para que intente llegar a un acuerdo. Es lo último que Claro. hace un tercero neutral. Entonces, yo no quiero que se le llame a eso mediación o conciliación, porque el que la sufre no la quiere, no la va a pedir nunca más. O sea, en realidad es una situación donde utilizan el poder, ¿no? Para lograr un acuerdo y que las partes acuerden. El fiscal sí tiene posibilidad también de negociar la pena, que no es mediar o conciliar. Y negocia con el imputado a solas y con su abogado en los nuevos procedimientos, en los nuevos códigos donde se establece esta facultad para el fiscal. Eva, ¿querías Claro, decir algo? sí, que lo que yo les quería marcar es que cuando nosotros hablamos de esto, tratamos de llegar al concepto puro, es decir, que ustedes puedan distinguir bien una cuestión de otra. Ahora, cuando uno empieza a buscar programas o cosas que se hacen,
es para que ustedes distingan si es realmente una mediación o es una negociación, o qué involucrado está el que dice que es mediador, para darse cuenta de que no todo lo que se llama mediación es mediación. Se le ha llamado a las intervenciones policiales de la gente que interviene en situaciones de crisis el mediador policial. No es un Claro. mediador, es parte de la fuerza policial. Va con un Es un objetivo, negociador. es un negociador. Está la policía de un lado, él en representación en ese momento, y los captores del otro. Que él estratégicamente intente jugar un rol intermedio y ponerse, eso es una estrategia, pero claramente está negociando. De hecho, es el negociador policial. Bueno, esto para distinguir procedimientos y roles, lo cual es fundamental porque si no tenemos claro nuestro rol, va a ser muy difícil llevar adelante un procedimiento y hay herramientas acordes con el rol, que son las que vamos a ver más adelante. Bueno, si les parece, dejamos hoy acá y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo Nos vemos para el lunes, todos. entonces. Ok, muchísimas gracias. Adiós, A buenas tardes. ustedes. Gracias. Chao, hasta luego. Buena Chau, semana, chau. hasta luego. Igualmente.